Vivo en un país pequeño donde las cosas aún hacen ruido en la noche, y no solo por leyendas locales espeluznantes, extraños oscuros, cárteles. Creo que entiendes la idea. En el lugar donde vivo, no hay nada que realmente te proteja de los peligros desconocidos del día a día. Era una noche oscura y yo estaba solo en casa. Aquí no es raro que toda la familia viva junta. Abuelos, padres, hijos y nietos comparten una propiedad que va creciendo en tamaño para mantener la riqueza y la seguridad. Es la forma más simple de vivir, pero como puedes imaginar, estar solo en casa es raro. Con tanta gente bajo el mismo techo, es casi imposible que coincidan los tiempos para que realmente puedas estar completamente solo. Así que hice lo que siempre hago. Conecté el sonido envolvente en la sala de estar, apagué todas las luces, me acomodé en el sofá con mi bocadillo favorito y puse lo que quise en la gran televisión familiar. A pesar del peligro siempre presente que mencioné antes, recuerdo que esa noche fue bastante relajante. La lluvia y una brisa costera llegaron y crearon un golpeteo suave sobre el techo. A medida que avanzaba la noche, creí escuchar algo en la puerta principal. Cuando fui a investigar, el sonido y el movimiento se detuvieron, pero siendo una noche tormentosa y teniendo el volumen tan alto, en mi corazón creí que simplemente había escuchado algo que no estaba allí. Volví a la película y traté de relajarme. Fue entonces cuando la puerta trasera comenzó a sacudirse. Me ajusté en el sofá para ver mejor cuando alguien comenzó a golpear, con un golpeteo frenético y fuerte contra la madera. Me quedé congelado en mi lugar. Lo que había descartado como ruidos de tormenta o tal vez algún chatarra que se movía en el patio trasero, ahora era innegable. Había alguien intentando entrar en la casa. Todos los que viven aquí tienen naturalmente una llave. Quien esté afuera claramente no la tiene. En ese momento, yo era un joven de 18 años. Pasé por los escenarios lógicos en mi mente. Quienquiera que fuera, intentó abrir la puerta delantera. Luego se deslizó por el costado de la casa y ahora intentaba forzar la puerta trasera. Esto no era un cártel ni un monstruo. Cualquier cosa con verdadera sed de sangre habría forzado la puerta delantera. Razoné que era un ladrón común. Probablemente alguien muy nervioso que intentaba permanecer sin ser visto. Siendo un joven de 18 años, decidí enfrentarme a él y mostrarle al mundo que este imbécil había elegido la casa equivocada. Me moví del sofá a la cocina y tomé el cuchillo más grande que pude encontrar, 25 centímetros de acero feo y oxidado. La manija de la puerta seguía girando de un lado a otro. Era el momento. No tenía idea de lo que iba a pasar, pero estaba listo para lo que fuera. No hay nada como la mentalidad de un adolescente. «No sabes con quién te estás metiendo», Srenia, grité a través de la puerta. El extraño al otro lado dejó de sacudir la manija por un momento. «Sé que estás ahí afuera, tienes 3 segundos para salir de aquí o te cortaré en pedazos». No le importó. Los golpes comenzaron de nuevo, más fuertes que antes. Mi confianza se desvaneció rápidamente. Tomé una respiración profunda y me preparé. En mi mente esto era de vida o muerte. Levantando el cuchillo por encima de mi cabeza, quité el cerrojo y abrí la puerta de golpe. Frente a mí no había un ladrón ni un gánster de ningún tipo. Era mi dulce abuela. Estaba allí empapada con una expresión de agitación, pero también de terror inconfundible. «¿Qué estás haciendo?» «Srenia», me gritó. «¿Yo? ¿Qué haces tú en la puerta trasera?» «Srenia», le pregunté. «Pensé que eras un intruso». No», dijo riendo mientras entraba a la casa. Fui y pausé la televisión mientras ella se quitaba los abrigos junto a la puerta. Me explicó que había llegado durante la tormenta y había intentado llamar por un rato. Ese era el ruido que escuché en la puerta delantera. Supongo que tocó durante bastante tiempo porque finalmente se rindió y decidió probar en la puerta trasera. La entrada principal tiene un pequeño techo, así que pensó que incluso si estaba cerrada, al menos estaría fuera del alcance de la lluvia. Fue entonces cuando empecé a escuchar la conmoción y decidí entrar en combate contra lo que estuviera afuera. Me alegra no haberlo hecho porque realmente casi mato a mi abuela. Jugué softball durante toda la escuela secundaria, lo que significaba que llegaba a casa 1 o 2 horas después de la salida del colegio. Aún así, yo era la primera en llegar a casa la mayoría de las veces. Mis padres trabajaban hasta bien entrada la tarde, y mi hermana participaba en varios clubes y actividades extracurriculares,
como el club de teatro. Un día llegué a casa y encontré la escena de siempre. La casa completamente cerrada, las luces apagadas y una nota de mi mamá en la cocina. Dejé salir a mi perro al patio trasero, me cambié el uniforme y abrí una bolsa de Cheetos. Un día promedio, típico. Mi perro arañó la puerta para avisarme que estaba aburrido y que lo dejara entrar. Nos acomodamos en el sofá y empezamos a ver nuestros programas favoritos. De la nada escucho una puerta que se abre de golpe. Era debajo de mí, en el sótano. Pude sentir la vibración a través del suelo. Sé que suena raro, pero no era tan fuera de lo común. El sótano era como un apartamento de abajo, y mi hermana mayor vivía allí. Tenía su propia puerta de entrada al exterior, y la verdad, podía ser bastante descuidada con sus entradas y salidas. Nuestros padres ya le habían llamado la atención varias veces por dejar que la puerta se abriera y cerrara de golpe, así que, honestamente, no le di mucha importancia. Seguí viendo la televisión y comiendo mis Cheetos. Mi perro, sin embargo, se levantó y bajó las escaleras. De nuevo, esto no era raro, pero lo que sí era extraño era el silencio que siguió. Ni un sonido de mimos, ni caricias, ni saludos emocionados. El perro bajó y eso fue todo. Aún así, seguí viendo la televisión. Tal vez ella simplemente estaba de mal humor. Después de unos minutos vi movimiento en el jardín delantero. Al mirar, encontré a mi perro, el mismo que estaba conmigo en el sofá, corriendo de un lado a otro por la acera. Es un labrador grande, torpe y extremadamente amigable, que no tiene permitido salir al frente. Mi hermana definitivamente sabe esto, así que pensé, ¿qué diablos está haciendo? Me levanté del sofá y bajé por las escaleras al sótano. Las luces estaban apagadas y había un silencio inquietante. Empecé a darme cuenta de todas las cosas fuera de lugar. Las cosas peculiares que debería haber notado antes. Llegué al rellano del sótano y vi la puerta abierta de par en par hacia el exterior. Había huellas de barro en unos cuantos pasos y una marca de bota perfectamente centrada en la puerta. Al acercarme, pude ver claramente que alguien había pateado esa puerta a nivel del suelo. ¿Quién sabe con qué intención? Robo, violación, asesinato. La lista solo empeora. Deben haber escuchado la televisión arriba y al perro bajando para revisar el piso de abajo, así que decidieron salir de nuevo por donde entraron y dejaron la puerta abierta. Le conté a todos lo que pasó cuando llegaron a casa. Buscaron por toda la casa y la propiedad, pero no encontraron nada. Así que mis padres instalaron un sistema de seguridad unas semanas después. Esa fue la única razón por la que volví a sentirme segura dentro de esa casa. Vivo en una zona bastante rural, fuera de lo que sería un típico pueblo del centro de los Estados Unidos. Era mi noche libre y decidí quedarme en casa. Hice algunas tareas en el jardín, me dediqué un poco de tiempo para cuidarme, y luego me preparé para cenar y ver una película en la noche. Me gusta estar tranquila de vez en cuando, aunque también tengo las tendencias de un ave nocturna. La película se convirtió en un programa de televisión, y pronto ya era bien pasada la medianoche. Me acurruqué con mi teléfono y una manta y dejé que la noche comenzara realmente. Justo cuando estaba desconectándome, alguien comenzó a golpear la puerta principal. No fue un toque, sino un golpe fuerte contra la madera. Me congelé por un momento, pero luego asumí fácilmente que era mi novio, viniendo para una visita espontánea. Era algo común en él, y una de las razones por las que me gustaba estar despierta hasta tarde. Apenas tuve que levantarme del sofá para poder ver a través de la pequeña ventana de vidrio de la puerta principal. Entonces, realmente me congelé. Lo único que sentí moverse fue mi corazón, subiéndome a la garganta con fuerza. Mirándome a través del vidrio no estaba mi novio, sino un extraño mayor, con barba. Era la cara más desconocida que jamás había visto. Esa pequeña ventana de la puerta era rara, porque si uno se acercaba mucho y trataba de mirar a través, el vidrio prismático distorsionaba la vista, haciendo imposible saber qué estaba viendo. Había que tener cierta distancia de la ventana, como yo la tenía en ese momento, para poder distinguir qué había del otro lado. Este tipo estaba mirando hacia mí, pero yo sabía que realmente no podía verme. Me escabullí por el pasillo y me escondí en la entrada de mi habitación. Tenía miedo, pero habría estado mucho más asustada si no lo estuviera vigilando. No podía imaginar cómo me sentiría si perdía de vista al tipo por un segundo. ¿Recuerda cuando te dije que vivo en una zona rural? Pues también vivo en una zona sin cobertura celular,
Ni siquiera me molesté en buscar el maldito teléfono. En lugar de eso me acerqué a la mesa de noche y saqué el teléfono fijo. Presioné el botón de marcar y llevé el auricular a mi oído. Estaba completamente muerto en mi mano. El tipo volvió a golpear la puerta, esta vez gritando a todo pulmón: «¡Déjame entrar!». Srenia balbuceó. La sangre se me heló. Esto ya era peor que una película de terror. Empecé a repasar las pocas opciones que tenía disponibles. Sin teléfono, sin forma de llegar al auto, nadie vendría a buscarme. Tenía que quedarme dentro, donde era seguro. Era lo único que tenía sentido. Primero me escabullí a la cocina y deslicé el cuchillo de chef del bloque. Era la única arma en toda la casa. Luego me metí al baño frente a mi habitación y cerré la puerta con seguro. Era un seguro pequeño y débil, pero sería suficiente para ganar algo de tiempo si lograba romper la puerta principal. Por alguna razón, la idea de mantenerme en una posición elevada estaba clavada en mi mente. Era literalmente todo en lo que podía pensar mientras me atrincheraba en el baño. Me subí al mostrador y me agaché sobre la puerta. Si lograba entrar, podría saltarle encima y apuñalarlo en el cuello y los hombros. Estaba aterrada por toda la situación, pero debo admitir que estaba bastante satisfecha con mi pequeña estrategia de asalto. En mi mente tenía todo el sentido. Con un cuchillo en la mano, todo lo que tenía que hacer era hundirlo en su carne. El tiempo pasó y el tipo seguía gritando: «déjame entrar». Ahora estaba moviéndose alrededor de la casa. Pude escuchar su mano arrastrarse por el revestimiento mientras caminaba de un lado a otro. Revisaba cada ventana, tirando de los marcos y empujando el vidrio. Afortunadamente, había dejado todas las ventanas cerradas con llave, así como las puertas. Podía oír su frustración mientras volvía a golpear las paredes, exigiendo que lo dejara entrar. Entonces se me ocurrió que el auricular que había sacado de mi mesa de noche estaba muerto. Este loco no había cortado la línea, simplemente no había cargado el teléfono. Había otro en el pasillo, en la cocina. Nerviosa, bajé de mi posición en el mostrador y esperé hasta oír al tipo en el lado opuesto de la casa. Desbloqueé la puerta y corrí hacia el teléfono, que estaba justo donde pensaba, en su base junto a la puerta trasera. Lo tomé y regresé al baño. Llamé al 911 y enviaron a algunos oficiales, pero fueron totalmente transparentes al decirme que tardarían al menos 15 minutos en llegar. Estaba sola y necesitaba mantenerme alerta hasta que llegaran. Me quedé en la línea hasta que los policías llegaron. Podían oír al tipo empujando y pateando las puertas, gritando que le abriera. Los 15 minutos más largos de mi vida. Cuando llegaron, arrestaron al hombre de inmediato. Despacho confirmó que podía salir de la casa, y al salir vi a todo un equipo de policías rodeando a un tipo sucio, desaliñado y borracho, con pinta de hippie, que estaba esposado y sentado en el suelo, totalmente confundido con la situación. Claramente no era un asesino. Había una fiesta al final de la calle. Este chico se había desviado para hacer sus necesidades o algo así. Se perdió en la oscuridad y pensó que mi casa era la suya. Se convenció a sí mismo de que todos habían cerrado las puertas y se estaban escondiendo de él. Resultó ser un gran malentendido, pero aún así fue absolutamente aterrador. Hasta el día de hoy, nada se compara con lo que sentí esa noche. Recuerda tener siempre tus teléfonos cargados y listos. Cuando tenía 19 años, todavía vivía en casa con mis padres y mi hermano menor. Ellos se iban a hacer un viaje de fin de semana, pero yo estaba en esa etapa de rebeldía donde solo quería hacer lo mío, aunque eso significara perderme una escapada divertida. La verdad es que estaba terriblemente resaqueada. Apenas comenzaba mi carrera en el mundo de la bebida y había tenido una noche larga de alcohol la noche anterior, así que me sentía tan mal que lo único que quería era tumbarme y estar sola. Definitivamente no tenía el estómago para aguantar 72 horas seguidas con mi familia. Les di alguna excusa y se fueron sin mí. Te preguntarás qué tenía planeado para mi épico fin de semana a solas, pues no hubo fiesta en casa, ni juegos, ni drogas, ni música. Lo primero que hice fue cortarme todo el cabello. Fue por la época en que Britney Spears se rapó la cabeza y estaba en todos los noticieros de América. En el fondo pensé que era algo muy audaz el ir en contra de lo que todos piensan sobre ti. Me estaba preparando para irme a la universidad, así que la idea de reinventarme
me emocionaba mucho, y cortarme el cabello parecía la forma más rápida y conveniente de revelarme. Después de mi corte de cabello improvisado, fui al baño a darme una mini sesión de spa por la tarde, con mascarillas faciales, cremas hidratantes, e incluso puse la ducha a todo vapor para llenarlo de niebla. Después de una hora de relajarme en el baño y limpiar todo el cabello que había cortado, salí al pasillo, tan desnuda como el día en que nací. Caminar desnuda por la casa es una actividad preciada para muchos hogareños, y yo no era la excepción. Fui a la cocina a buscar algo de comer, y me quedé mirando por la ventana, medio perdida en mis pensamientos. Miré hacia la bolsa de la que estaba comiendo, y vi una nota en el mostrador. Qué raro, pensé. No recordaba que mis padres me hubieran dejado una nota. Al primer vistazo supe que no era la letra de nadie conocido. La nota decía: pensaba dejarte una carta, pero veo que aún estás aquí. La sangre se me heló. ¿Aún estás aquí? ¿Quién demonios escribió esto? Sentí el agua goteando por mi espalda, recordándome lo vulnerable que estaba. Era pleno día y aún así me sentía peor que un pato en tiro al blanco. Se escuchó un crujido en el pasillo. Tomé una decisión rápida y me lancé hacia mi habitación. No podía hacer nada sin ropa. Prefería que me mataran a salir a la calle desnuda. Pero había alguien allí. Al entrar, me encontré con un hombre, alto, de ropa oscura y con el pelo grasiento cayendo sobre su cara. Apenas puse un pie en la habitación, él sonrió ampliamente, y fue la sonrisa más espeluznante que jamás había visto. Lo único que pude hacer fue gritar a todo pulmón. Su sonrisa se desvaneció y dio un paso hacia mí, casi como si quisiera disculparse. Fue entonces cuando lo reconocí. Era un chico extraño con el que había salido durante mi primer año de secundaria. Habíamos salido unas 3 semanas antes de que él se escapara de su casa, y cuando digo que se escapó es en serio, nadie supo de él durante meses. De hecho, había un mito en el pueblo de que lo encontraron en otra ciudad y lo estaban educando en casa. En fin, ahí estaba, sonriéndome en mi habitación. Él se inclinó, tomó mi ropa de la cama y me la dio. Me vestí en la situación más incómoda que pueda imaginarme. Ni siquiera actuó como si estuviera haciendo algo malo, lo cual era perturbador, pero a la vez me daba algo de tranquilidad como un niño pequeño o algo así. Me hizo sentarme en la cama después de que me vestí. Honestamente no hizo nada raro ni violento. No me amenazó ni me lastimó aparte de haberse metido en mi casa. Dijo que había escuchado que me iba y quería verme antes de que me fuera. Me dijo que había estado pensando mucho en el pasado y que su primer año de secundaria había sido su favorito. No salimos mucho tiempo, pero guardaba un recuerdo especial de esa época. Hablamos durante un par de horas y luego se fue. No lo volví a ver nunca, pero escuché un par de años después que estaba totalmente institucionalizado por esquizofrenia. Todo cobró sentido, aunque me dejó una sensación incómoda. ¿Cuánto tiempo estuvo en mi casa sin que yo lo supiera ese día? Y peor aún, ¿hubiera podido hacerme daño? Asegúrate de cerrar tus puertas cuando decidas quedarte solo en casa. Soy un poco casero. Incluso de niño decidí una nochevieja que haría mi propia fiesta. Estaba decorando la casa con serpentinas e incluso inflé algunos globos, haciendo todo lo que hace un buen anfitrión. Honestamente, estaba exagerando, probablemente para impresionar a mis padres. Tenía 13 años y apenas empezaban a dejarme solo en casa. Era emocionante y lo más adulto que había sentido. Decidí que necesitaba más serpentinas y cosas colgando de las paredes y el techo. Saqué un banquito y un rollo de cinta adhesiva para ponerlas por toda la casa. La casa en la que vivíamos en ese entonces era muy vieja, así que las paredes eran de tablas de madera expuesta. Tenía que usar cinta extra para lograr que cualquier cosa se pegara a esa madera sucia y polvorienta, así que adherir cada extremo de las serpentinas era una tarea. Como fuera, doblé la cantidad de cinta que usaba y me estiré un poco más para abarcar más superficie. Me estiré para pegar una de las últimas decoraciones cuando resbalé. El banco se cayó debajo de mí, mis manos chocaron contra la pared y una de las tablas tenía un clavo viejo que sobresalía. La cabeza del clavo perforó mi piel, pasó por debajo del hueso y se clavó completamente en mi muñeca. No hay otra forma de describirlo. Estaba encajado en la articulación. Mis pies no alcanzaban el suelo. Miré hacia abajo y me di cuenta de que estaba suspendido en el aire.
Obviamente entré en shock físico, pero aún así el dolor en mi muñeca era cegador. No podía ignorarlo, pero tampoco podía reaccionar. No había nadie en casa y nadie vendría al menos hasta dentro de unas horas. La sangre comenzó a correr lentamente por mi brazo, goteando desde el codo y formando un charco en el piso de madera. Recuerdo claramente pensar, así es como se siente la crucifixión. Poco después comencé a temblar. Solo supe más tarde que estaba teniendo convulsiones. Fueron tan intensas que mis dientes castañeaban. Esto forzó a mi cuerpo a moverse un poco, dándome el impulso que necesitaba. Con ese pequeño movimiento, el clavo salió de mi muñeca y caí al suelo. Obviamente no seguí decorando. Me hice una bola allí mismo, en el charco de mi propia sangre, y lloré como nunca. Cuando la adrenalina se desvaneció, el shock me dominó por completo, pero además de eso, todo lo que recuerdo es el dolor. Nada ha igualado, ni probablemente igualará, lo que sentí con un clavo entre mis huesos. Mis padres llegaron poco después de la medianoche y me encontraron en el mismo lugar. Esto fue mucho antes de los teléfonos celulares, así que me llevaron corriendo al hospital para que me cosieran. El doctor y las enfermeras se sorprendieron de que no me hubiera hecho más daño. Afortunadamente sané bien, aunque todavía tengo pesadillas con esa horrible sensación. Tengo dos historias sobre estar sola en casa. La primera fue solo desafortunada. La segunda realmente aterradora. Para empezar, vivo en un vecindario donde la mayoría de las casas en mi calle se utilizan en realidad como consultorios médicos, dentistas, fisioterapeutas y especialistas en salud mental, lo usual. Esta área es un objetivo muy atractivo para robos nocturnos por la cantidad de profesionales que trabajan aquí. Una vez, cuando mi madre estaba fuera en un viaje de negocios, y mi hermano estaba fuera de la ciudad, estaba cocinando en la cocina de arriba cuando escuché un montón de ruido proveniente del callejón detrás de mi casa. Caminé hacia el extremo de la casa y miré por una ventana para averiguar qué estaba pasando. Había un hombre destrozando mis cubos de basura, rompiendo botellas contra mi pared trasera. Me vio a través de la ventana, me miró directamente y gritó, «Sí, tú, voy a atraparte». Uf, no. Llamé a la estación de policía que está a unas 3 cuadras y esperé con un cuchillo en la sala. Honestamente no estaba muy preocupada porque todas mis ventanas tienen barrotes. Aún así, estaba nerviosa y quería mantenerme alerta. 2 horas después el tipo se había ido y llamé a la policía de nuevo para informarles en mi tono más molesto que ya daba igual, que ya se había ido. Me colgaron, nada raro con la policía en mi país. Lo peor fue cuando tenía alrededor de 9 años. Mi madre estaba fuera otra vez en un viaje de negocios, y había contratado a una niñera para cuidar de mí y de mi hermano menor, que tendría unos 5 años. Una mañana me desperté enferma como un perro, y la niñera insistió en que me quedara en la cama. Llevó a mi hermano a la escuela, y yo me volví a dormir. Desperté con la niñera llorando histéricamente, preguntándome si estaba bien. Perpleja, le pregunté qué sucedía. Aparentemente había vuelto y alguien había pateado la puerta para entrar. El intruso todavía estaba en la casa cuando ella llegó. Al verla, él saltó desde el balcón del primer piso para huir. Ella me insistía en que, cuando salió, mi puerta estaba cerrada, pero cuando volvió a revisarme, la puerta estaba completamente abierta. Estoy bastante segura de que el tipo no era como un violador o asesino, pero definitivamente podría haber sido peor. Lo peor fue cuando tenía 11 años, y convencí a mis padres de que estaba bien quedarme solo después del anochecer. Como para muchos de nosotros, esto fue un hito monumental. Se fueron a una fiesta y enviaron a mis hermanos a la casa de mi abuela por la noche. Fue un trato bastante dulce. Estuve todo el día soñando despierto con las cosas geniales y secretas que haría cuando no hubiera nadie más alrededor. Vivíamos en las afueras de un pueblo pequeño. Nuestro vecino más cercano estaba a unos 6 kilómetros. Para muchos esto podría sonar aterrador, pero es más bien una capa extra de seguridad. Menos gente, menos crimen, así de simple. Estaba en la sala de juegos del sótano viendo televisión. Esto era 1992, así que no había teléfonos celulares. Y nuestro único teléfono de línea fija estaba arriba. Escuché pasos en la galería y la puerta trasera cerrarse suavemente.
Supuse que eran mis padres volviendo temprano, así que les llamé. No hubo respuesta. Bueno, esto no era lo que esperaba. Empecé a sudar ante la idea de que alguien pudiera haberse colado, intentando pensar quién podría ser. ¿Los vecinos? No, imposible. ¿Abuelos? No, habrían traído a mis hermanos. ¿Podría ser un amigo? No, habrían llamado antes. Escuché pasos suaves que venían por el pasillo hacia la entrada del sótano. Había una sombra en el marco, alguien de pie justo fuera de mi vista. Cuando llamé de nuevo, la sombra dejó de moverse. No iba a esperar a que algún asesino bajara esas escaleras, así que me lancé al respaldo del sofá y me levanté unos 2 metros para salir por la ventana. En ese entonces era un enclenque, así que todo el mérito se lo doy a la adrenalina del momento. Me escabullí por una de esas ventanitas del sótano, a ras de suelo. Encima de mí estaba el porche y algunas ventanas. Si el intruso miraba hacia abajo, probablemente me vería. Seguí esperando que algo me cayera encima o que me arrastrara de vuelta al sótano. Miré hacia arriba y no había nadie. Me acurruqué y esperé. Me quedé acostado en el césped junto a la ventana, vigilando si lo que fuera bajaba las escaleras, pero no pasó nada. Después de 10 minutos me sentí como un idiota. Fui al porche, agarré un bate y volví a la casa. Esperar por nada convirtió mi miedo en pura molestia. Escuché un ruido en la cocina y cuando miré desde la esquina, había 2 mapaches comiendo pan y rollos de fruta. Hasta el día de hoy nadie en mi familia sabe que esto pasó. Cuando tenía unos 11 o 12 años, estaba solo en casa en nuestra nueva casa. Probablemente era mi segunda semana allí. El teléfono sonó y la identificación de llamada mostraba un número cualquiera. Aún así, contesté, porque era un niño bastante solitario y no tenía mucha gente con quien hablar. Quiero decir, incluso en esta historia estoy solo en casa. ¿Entiendes lo que digo? Era un hombre, y me dice, «Hola, ¿quién es?» Su voz sonaba forzada, como si estuviera sin aliento. Le digo que soy yo y le pregunto si está bien. Por supuesto, le doy mi nombre. Como dije, realmente no tenía ningún tipo de noción sobre el peligro de hablar con extraños, ni de cómo hablar con personas que no conocía. Para mí, una conversación significaba que alguien necesitaba algo o tenía un mensaje para compartir. El hombre empieza a divagar, a decir que no tomó su medicación ese día, que su madre se va a enfadar, que su madre va a enojarse mucho porque no tomó sus medicamentos. Para él esto era una crisis y ahora yo tenía que ayudarlo. ¿Dónde estaban sus medicinas? ¿Qué eran? ¿Cómo podíamos hacer que las tomara? ¿Y si las tomaba más tarde, su madre lo entendería? Ninguna pregunta lógica faltó en mi mente. Seguimos hablando. En ese momento él estaba gruñendo y resoplando. Sonaba como si estuviera lastimado. En mi mente de 12 años, le pregunté de nuevo si estaba bien y le sugerí que probablemente debería escuchar a su madre, que quizás el medicamento lo haría sentirse mejor. Y de repente, cambia de tono. Ahora está tranquilo, hasta pulido, y empieza a lanzarme preguntas, como cómo ha estado mi día y si me gustaría ver sus partes íntimas. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de lo que realmente estaba pasando, o al menos, algo parecido. Este tipo era un pervertido. Colgué el teléfono de golpe y desarrollé un miedo crónico por el resto de mi vida. Me pregunté durante mucho tiempo cómo consiguió el número de la casa, o si solo había marcado al azar. Años después, vi un documental sobre asesinos en serie que mencionaba que muchos de estos acosadores telefónicos en esa época, a menudo eran personas que conocían personalmente a quienes estaban en la casa a la que llamaban. Probablemente algún vecino enfermo, que sabía que yo estaba solo en casa o algo así. Con los años, comprendí que esos ruidos que hacía eran en realidad él dándose placer. Asqueroso es poco. No miento, esto pasó hace 2 semanas, y aún no logro superar el pavor que me dejó esa noche. Mi novio se había ido de la ciudad por trabajo, y como sería mi primera noche sola en mucho tiempo, decidí que no había margen para correr riesgos. Después de verificar las ventanas y las puertas varias veces, me armé de valor y configuré el sistema de alarma de la casa por primera vez. La idea de dormir sola en un lugar tan silencioso ya me inquietaba, pero sabía que la alarma me ofrecería un poco de seguridad, o al menos eso pensaba. Esa noche me acosté temprano,
intentando relajarme mientras escuchaba el silencio que llenaba cada rincón de la casa. Al principio me sentía tensa, como si cada sonido fuera un aviso de algo que estaba por suceder. Sin embargo, poco a poco el cansancio fue venciendo al miedo, y terminé cayendo en un sueño profundo, completamente desprevenida para lo que iba a suceder. Alrededor de las 3 de la madrugada, un estruendo infernal resonó en toda la casa. La alarma había comenzado a sonar de forma ensordecedora, arrancándome del sueño como si alguien hubiera encendido una sirena en mi propia cabeza. En ese instante, el miedo me paralizó. No me atrevía ni a moverme ni siquiera a respirar. Los segundos pasaban, y la alarma seguía resonando en un eco implacable que parecía ahogar cualquier pensamiento lógico. Mi corazón latía con una fuerza descomunal, como si intentara advertirme de un peligro inminente. Aún así decidí que no podía quedarme quieta para siempre. Aún con el sonido penetrante de la alarma, que no hacía más que incrementar mi ansiedad, reuní el valor suficiente para levantarme de la cama. Sentía el suelo frío bajo mis pies mientras caminaba hacia la puerta trasera, cada paso resonando en mi mente. Al llegar, verifiqué la cerradura, respirando con alivio al ver que todo estaba en orden. La puerta seguía bien cerrada, con el seguro puesto, sin ningún signo de haber sido forzada. Pero el alivio fue momentáneo, pues la pregunta seguía ahí, colgando en el aire. ¿Qué había activado la alarma? Mis manos comenzaron a temblar, y mi instinto me dijo que necesitaba algo para defenderme. Abrí el armario de los abrigos, donde mi novio y yo guardábamos un viejo bate de béisbol. Lo agarré con fuerza, como si ese trozo de madera pudiera protegerme de cualquier cosa. Cada rincón de la casa parecía oscurecerse aún más en la penumbra de la madrugada, y cualquier sombra se volvía una posible amenaza. Sentía que mis sentidos estaban al máximo, captando cada mínimo ruido. Decidí que debía revisar toda la casa, y el próximo destino fue el baño. Con el bate en alto y el corazón en la garganta me acerqué a la ducha. Mi mente iba un paso por delante, imaginando la peor escena posible, pero no había nada allí. Golpeé la cortina con el bate, sintiéndome un poco tonta al hacerlo, pero la tensión me tenía completamente controlada. No encontré nada, ni un solo indicio de que hubiera alguien más en la casa. Finalmente apagué la alarma y el repentino silencio, en lugar de calmarme, me llenó de inquietud. Decidí que necesitaba asegurarme de que la puerta principal también estuviera cerrada, así que avancé por el pasillo oscuro sin soltar el bate. Revisé la cerradura y, como la trasera, estaba cerrada y con seguro. Todo estaba en orden, pero algo no se sentía bien. El presentimiento de que algo estaba mal no me abandonaba. Después de verificar cada rincón, me pregunté si no sería buena idea salir un momento y echar un vistazo afuera. Quizá, al ver que todo estaba tranquilo, finalmente podría calmarme y volver a la cama. Abrí la puerta principal con cuidado, y la escena que me recibió me dejó completamente desconcertada. En el corredor del edificio, un grupo de personas visiblemente borrachas se tambaleaba y reía a carcajadas. Algunos hablaban entre ellos en voz alta, mientras que otros apenas lograban mantenerse en pie. El olor a alcohol impregnaba el aire, y los ecos de sus risas reverberaban en el silencio de la madrugada. Fue en ese momento cuando la respuesta me golpeó como una bofetada. Seguramente, uno de ellos se había tropezado y caído contra la puerta de mi casa, lo suficientemente fuerte como para activar la alarma. No podía creerlo. La tensión que había acumulado durante los últimos minutos se transformó en un enojo tan intenso que apenas podía contener. ¿Cómo era posible que un grupo de personas borrachas pudiera irrumpir en la paz de mi casa, provocando semejante caos? Cerré la puerta de golpe, dejando atrás el bullicio del pasillo. Me senté en el sofá con el bate aún en la mano, intentando procesar lo que acababa de suceder. La adrenalina seguía corriendo por mi cuerpo, y aunque ahora sabía que no había ningún peligro real, el miedo que sentí en esos momentos seguía resonando en mi interior. Me sentí vulnerable, expuesta y completamente sola. Desde esa noche nada ha sido igual. Ahora, cada pequeño ruido en la oscuridad me sobresalta, y el miedo a estar indefensa me acompaña cada vez que mi novio está fuera. Ya no puedo dormir sin tener el bate junto a la cama, como un recordatorio de que, aunque nada realmente terrible sucedió aquella noche, no quiero volver a sentir esa indefensión. Era verano. Yo tenía 14 años y ambos mis padres trabajaban.
Esto me daba 5 días a la semana para apoderarme de la casa. Metía mi Nintendo a escondidas en la sala y jugaba en la tele grande que teníamos ahí. En ese entonces no teníamos pantallas planas de 100 centímetros en cada cuarto. Los chicos de ahora definitivamente tienen suerte. En fin, viene un amigo y empezamos a jugar. Es una competencia brutal, pero poco a poco empiezo a tomar ventaja, con tal enfoque que ni parpadeo. De pronto veo un reflejo detrás de mí en la ventana. Alguien está tratando de mirar a través de las persianas. Pauso el juego y me giro para verlo bien. Efectivamente, veo una silueta a través de la ventana. Me levanto de un salto, agarro un bate de béisbol y salgo como una furia. Mi amigo me sigue con un cuchillo de la cocina. Este es como el sueño de cualquier niño, ¿no? Defender la casa de algún psicópata intruso. Doy la vuelta y es el maldito tipo de los medidores de gas. Está en el lado equivocado de la casa, bajo el cobertizo del auto. Pensé que estaba espiando por las ventanas. Sin embargo, es algo tarde por la tarde, y he visto a nuestro tipo de los medidores. Este no es él. Le pregunto si es nuevo y por qué no está junto al medidor. Se pone rojo y sigue esquivando mis preguntas. Ahora estoy seguro de que este tipo miente. Esto fue mucho antes de los teléfonos celulares, así que fue como un enfrentamiento de 1 minuto. Finalmente dice, «Bueno, yo me voy a ir», y se larga hacia la carretera. Mi amigo y yo empezamos a seguirlo, y cuando se da cuenta, echa a correr a toda velocidad. Lo persigo hasta su camioneta que estaba aparcada a un par de cuadras. No está revisando medidores, está huyendo y ahora tratando de esconderse. Sigo detrás de él mientras mi amigo va corriendo a buscar a su papá. Llamamos a la policía y les damos el número de matrícula de la camioneta, al menos lo que alcancé a recordar. Nos dijeron los detectives que luego aparecieron que hay personas que contratan a lectores de medidores para que vigilen casas por ellos. Les pagan por hacer algún tipo de inventario. Y a veces las casas están vacías en pleno día porque la gente está en el trabajo o de vacaciones. Ese verano mantuve el bate cerca de mí todo el tiempo. Después supimos que el tipo terminó arrestado junto con otro equipo de ladrones. No fue exactamente aterrador para mí, pero mis padres se asustaron. Cuando era más joven, tal vez tenía 12 años, me quedé solo en casa un par de horas. Estaba bien. Ellos sabían que solo iba a jugar videojuegos y ver películas todo el día. Nada fuera de lo normal hasta que más tarde ese mismo día estaba sentado en la sala viendo una película cuando alguien simplemente entró a la casa. Me tomó por sorpresa, como creo que le pasaría a cualquiera, ya que esperas estar solo. Me tranquilicé como pude y traté de hablar con esa persona. Resultó ser el exmarido de mi hermana mayor. Pensé que era raro que solo se metiera sin tocar ni nada, pero cuando me vio, estaba sonriente. Mirando hacia atrás, tenía esa confianza y actitud de alguien que está borracho o drogado. La manera en la que entró en un lugar en el que no vivía llamaba la atención. Él había hecho trabajos de jardinería para mi papá por dinero, así que no era del todo inesperado que estuviera por ahí de vez en cuando. A mi papá le iba bien, y creo que le daba trabajo como una especie de caridad. Tal vez aún tenía la esperanza de que él se recuperara y arreglara las cosas con mi hermana. De cualquier forma tenían una relación extraña que ninguno de nosotros realmente entendía. El tipo trajo a su nueva novia, y ella me llevó a mi cuarto a jugar videojuegos. Era linda, e incluso me trajo un juego y una consola nuevos para jugar. Lo que yo no sabía es que él estaba robándonos mientras su novia me mantenía entretenido en mi cuarto. Sabía exactamente dónde guardaban mis padres su caja fuerte. Así que, para distraerme, se encargó de desatornillarla de la pared y luego la rodó hasta su camioneta. Se despidieron y se marcharon después de que él había cargado todo lo que quería. Mis padres llegaron 1 hora después y notaron inmediatamente todo lo que faltaba. Les conté quién había pasado por la casa y llamaron a la policía. Más tarde descubrimos que él había comprado el sistema de videojuegos nuevo con el dinero que mi papá le había pagado. Todo fue un engaño desde el principio. Cuando tenía alrededor de 7 u 8 años, me quedé solo en casa durante una tormenta especialmente fuerte. Mis padres estaban en el trabajo, y mis hermanos se habían ido a pasar la tarde a la casa de un amigo. Aquella era una de esas tormentas que hacen retumbar toda la casa y estremecen los cimientos. En ese momento de mi vida,
Aún le tenía un miedo visceral a las tormentas. No solo me asustaban, me paralizaban, con ese miedo profundo que solo los niños pueden experimentar. Así que, en cuanto los truenos comenzaron a sacudir las paredes, me acurruqué en el sofá con una linterna en la mano, apretándola tan fuerte que mis nudillos se volvieron blancos. Mi perro, un compañero leal que era tan miedoso como yo en esos momentos, lloriqueaba y temblaba con cada relámpago que iluminaba la habitación y cada trueno que parecía quebrar el cielo. Ambos nos escondimos bajo una manta, como si ese pequeño refugio de tela pudiera protegernos de la furia de la tormenta que rugía afuera. Finalmente, después de un estruendoso trueno que pareció golpear justo encima de nosotros, la casa quedó sumida en una oscuridad total. La luz se había ido, y el silencio se rompía solo con el sonido de la tormenta y los golpes de las ramas y objetos lanzados por el viento contra las paredes. El sofá estaba ubicado de tal manera que podía ver la cocina y, al otro lado, una enorme ventana panorámica que daba al exterior. Me levanté un poco para echar un vistazo y me encontré con una visión aterradora. Afuera, el cielo se había vuelto de un gris oscuro y furioso, y el viento lanzaba hojas, ramas y todo tipo de objetos por el aire. Parecía un caos total, como si el mundo estuviera siendo azotado por una fuerza imparable y maligna. Encendí nuestra radio meteorológica con manos temblorosas, y mi corazón latía a toda prisa cuando escuché el mensaje que confirmaba mis peores miedos. Había una alerta de tornado en nuestra zona. Un escalofrío me recorrió la espalda, y sin pensarlo 2 veces, corrí al sótano. Era un lugar que generalmente evitaba. El sótano me asustaba casi tanto como la tormenta, con sus rincones oscuros y ese olor a humedad y misterio que parecía haber salido de uno de los libros de terror de R.L. Stein, que tanto me intrigaban pero que me quitaban el sueño. Pero esta vez no dudé. Sabía que el sótano era la única parte de la casa que nos ofrecería protección si el tornado golpeaba con fuerza. Me escondí en un armario al fondo, y mi perro, que no quería alejarse de mí, se metió conmigo. Estaba tan asustado que podía sentir su respiración rápida y entrecortada junto a mí, y sus temblores se transmitían a través de mi cuerpo. Los ruidos provenientes del piso de arriba eran cada vez más intensos. Escuchaba cosas moviéndose y arrastrándose, como si estuvieran siendo empujadas por una mano invisible de un lado a otro. Crujidos, golpes y el ruido de objetos estrellándose contra el suelo resonaban en el silencio húmedo del sótano, y yo me abrazaba más fuerte a mi perro. Cada vez que él gemía o movía sus patas frenéticamente, mi miedo se multiplicaba, porque temía que en uno de sus arrebatos de pánico me lastimara sin querer. Los minutos pasaron lentamente, cada uno más largo que el anterior, mientras los sonidos de destrucción continuaban arriba. Afuera, el viento parecía aullar con una ferocidad casi sobrenatural, y sentí como si la casa entera temblara, como si en cualquier momento fuera a ser arrancada del suelo. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me estallaría en el pecho. Imaginaba que el tornado estaba justo encima, girando y arrastrando todo a su paso, y que nuestra casa era solo el siguiente objetivo de su furia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los sonidos comenzaron a calmarse. Los truenos se alejaron gradualmente, y el viento perdió su intensidad, dejando un silencio inquietante en su lugar. Con las piernas temblorosas salí del armario y acaricié a mi perro para calmarlo. Juntos, tambaleándonos como si hubiéramos sobrevivido a una batalla, subimos las escaleras y salimos al primer piso. La visión que me recibió me dejó sin palabras. Nuestro techo estaba prácticamente destrozado. Había agujeros enormes por donde se podía ver directamente el cielo, que ahora mostraba nubes en constante movimiento, aún retorcidas por los remanentes de la tormenta. Los cristales de las ventanas estaban rotos y los fragmentos de vidrio estaban esparcidos por toda la casa. Fuera, nuestro jardín, que normalmente era tranquilo y acogedor, parecía un campo de batalla. Había ramas, hojas y objetos que habían sido lanzados por el viento. Nuestra cerca estaba derribada y algunas de nuestras pertenencias estaban esparcidas por todo el jardín. Cuando entré en la cocina, vi que el suelo estaba cubierto de agua de lluvia que había entrado por las ventanas rotas, formando charcos alrededor de los fragmentos de vidrio. En ese momento, no comprendía del todo la gravedad de lo que había ocurrido. Para mí aún era una tormenta más que me había asustado. Pero al ver el daño,
Comencé a darme cuenta de que mi perro y yo habíamos tenido una suerte increíble de haber salido ilesos. Años después, cuando recuerdo ese día, me doy cuenta de lo cerca que estuvimos del desastre. Cada vez que escucho el sonido de un trueno o el aullido del viento en medio de una tormenta, vuelvo a sentir el mismo escalofrío que sentí aquel día. Mis padres decidieron salir hasta tarde una noche, dejándome en casa con mi hermano mayor de 13 años. No era la primera vez que él me cuidaba, pero nunca había sido tan tarde. La responsabilidad de estar solos en casa después de la medianoche, especialmente en una casa rodeada de bosque, añadía una nueva sensación de inquietud que no habíamos sentido antes. Fuera, la lluvia caía con una intensidad que hacía eco en cada rincón de la casa. Era de ese tipo de tormentas que hacen que cada sonido parezca más fuerte y más cercano de lo que realmente es, con el viento susurrando y golpeando contra las ventanas, como si algo estuviera tratando de entrar. Intentamos ignorar esos ruidos del exterior, pero a medida que avanzaba la noche la tranquilidad se convertía en una opresiva soledad. Vivíamos en una zona rural, rodeados de árboles y animales, así que estábamos acostumbrados a los sonidos que el bosque producía: crujidos de ramas, pasos lejanos de ciervos o zorras y, ocasionalmente, el aullido de algún lobo. Sabíamos que nada de eso era una amenaza real, pero aún así, esa noche algo se sentía diferente. Mientras preparábamos un bocadillo en la cocina, la luz parpadeó como si la tormenta fuera a cortar la electricidad, y el corazón me dio un vuelco. Los dos nos miramos conteniendo la respiración, pero al ver que las luces permanecían encendidas, tratamos de reírnos del susto. Sin embargo, esa tranquilidad no duraría mucho. Mientras nos sentábamos a comer, un ruido seco y fuerte rompió el silencio. Al principio pensé que se trataba de un trueno, pero los golpes continuaron, uno tras otro, reverberando en cada pared de la casa. Alguien estaba golpeando nuestra puerta principal con una fuerza desmedida. Era un sonido violento, frenético, como si quien estuviera afuera quisiera entrar a toda costa. Mis ojos se encontraron con los de mi hermano, llenos de miedo y confusión. La persona que golpeaba la puerta claramente quería que supiéramos de su presencia, y por el tono de los golpes no estaba contento. El miedo comenzó a tomar el control. Como era la primera vez que estábamos solos en casa tan tarde, nos invadió el pánico. Sin pensar, apagamos todas las luces, esperando que la oscuridad nos ofreciera algún tipo de protección, y nos escondimos debajo de la mesa de la cocina, en completo silencio. Ninguno de los dos pensó en tomar un arma o en buscar el teléfono. Simplemente, el miedo se había apoderado de nosotros, y nuestras mentes estaban en blanco. En ese momento, lo único que queríamos era que la persona del otro lado de la puerta se fuera. Todo lo que había sido una noche tranquila se transformó en un encuentro potencialmente mortal. Pero los golpes no pararon. De hecho, se hicieron más fuertes. Después de unos momentos de silencio comenzamos a escuchar algo aún más aterrador. El hombre había dejado de golpear y ahora intentaba patear la puerta. Cada patada hacía que el marco crujiera bajo la presión, como si en cualquier momento fuera a ceder y romperse. Podíamos escuchar cómo la madera se estremecía, y cada patada retumbaba en nuestros oídos como una advertencia. Sabíamos que solo era cuestión de tiempo antes de que lograra abrirse paso. Ambos nos abrazamos en un intento de darnos consuelo, aunque el terror nos tenía completamente congelados. Mis manos estaban sudorosas y mi respiración era entrecortada, y al ver a mi hermano mirarme con el mismo terror, sentí que mi pánico aumentaba aún más. Después de unos cuantos intentos de derribar la puerta, el extraño volvió a golpearla con ambos puños, esta vez gritando palabras que no podíamos entender. Eran gritos ininteligibles, llenos de una ira inexplicable que parecía retumbar en la casa vacía. En medio de los gritos y golpes, escuchamos algo aún más aterrador. Una respiración pesada y agitada proveniente de nuestro intercomunicador. En lugar de un timbre normal, nuestra casa tenía uno de esos antiguos sistemas de intercomunicación, con un botón para tocar el timbre y otro para hablar desde afuera. Alguien había activado el sistema, y lo único que escuchábamos era una respiración inquietante, llena de furia o desesperación, como si quienquiera que estuviera afuera estuviera dispuesto a hacer lo que fuera para entrar. Esa respiración continuó durante algunos minutos,
y luego fue seguida de algunos murmullos casi incomprensibles. Mis nervios estaban al límite. Esa voz murmurante y la pesada respiración del otro lado del intercomunicador se sentían demasiado irreales, demasiado tenebrosas para ser humanas. Nos miramos el uno al otro con absoluto terror, atrapados en ese estado de miedo que no te permite reaccionar. ¿Qué estaba pasando? Parte de mí estaba convencida de que aquello no era un humano, sino algo más oscuro, un ser extraño con una fuerza y una persistencia fuera de lo normal. ¿Quién haría algo así y por qué? Finalmente, después de lo que parecieron horas, el intercomunicador se apagó. La casa volvió a sumirse en el silencio, aunque para nosotros ese silencio solo añadía más tensión. Sin atrevernos a hacer ruido, decidimos asomarnos por la ventana lateral para ver si alguien seguía en el jardín. Levanté una esquina de la cortina, y lo que vi me dejó helado. Había un hombre calvo, con una expresión perdida y cargando una bolsa de papel, caminando lentamente hacia nuestro patio trasero. Su figura era amenazante, no por lo que hacía, sino por la calma con la que se movía, como si no tuviera ninguna prisa y supiera exactamente lo que hacía. Entramos en pánico y esta vez, mi hermano logró reaccionar lo suficiente como para agarrar el teléfono y marcar el número de la policía. La voz de mi hermano era temblorosa y apenas podía formular palabras coherentes, pero logró explicar que alguien había intentado forzar la entrada a la casa y que ahora estaba en el patio trasero. El operador nos pidió que nos quedáramos en un lugar seguro mientras los oficiales llegaban, pero cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Cuando finalmente escuchamos las sirenas acercándose, una oleada de alivio nos recorrió. Sin embargo, para cuando la policía llegó, el hombre ya se había esfumado. Los oficiales revisaron cada rincón del jardín y alrededor de la casa, pero no encontraron ni rastro de él. Fue como si nunca hubiera estado ahí, como si hubiera sido una pesadilla compartida que solo existió en nuestra mente. Intenté convencerme de que se había ido por su cuenta, de que simplemente había estado borracho o desorientado, y que al escuchar las sirenas, había decidido marcharse. Pero la verdad es que no lo sé. Nunca volvimos a saber de él, y hasta el día de hoy, aún me pregunto quién era ese hombre y qué llevaba en esa bolsa de papel. Quiero pensar que era alguien que se había perdido en medio de la lluvia, y que buscaba refugio, o tal vez un borracho desorientado que pensó que nuestra casa era la suya. Pero, cada vez que cierro los ojos, vuelvo a verlo caminar hacia nuestro patio trasero, con esa calma inquietante, y siento que tal vez la explicación sea mucho más siniestra de lo que quiero imaginar. Una mañana tranquila, mi hermana estaba en casa, disfrutando de la mañana como de costumbre. Se levantó temprano, preparó su desayuno y se instaló en la cocina para disfrutar de un rato de relajación. Mis padres y yo ya habíamos salido al trabajo. La casa estaba en silencio, y mi hermana aprovechaba ese momento de paz. Sin embargo, habíamos olvidado un detalle importante. Habíamos dejado la puerta del garaje completamente abierta. Lo que sucedió después fue algo que nadie podría haber anticipado. Justo cuando mi hermana terminaba su desayuno, escuchó un ruido extraño en el garaje, como si alguien hubiera tropezado o caído. Levantó la vista, extrañada, tratando de escuchar con más atención. Pero antes de que pudiera reaccionar, un hombre completamente desconocido entró tambaleándose por la puerta que conectaba el garaje con la casa, dejando un rastro de sangre en el suelo. Iba gritando a todo pulmón. Sus gritos resonaban en la casa con una desesperación que helaba la sangre. Parecía buscar desesperadamente ayuda. El desconocido se desplomó en el sofá de la sala, dejando manchas rojas en el tapizado claro. Mi hermana, por supuesto, quedó completamente paralizada. En un instante pasó de una tranquila mañana en casa a una situación de peligro absoluto. Su instinto fue atrincherarse lo más lejos posible de él. Se escondió detrás de la mesa de la cocina, con el corazón palpitándole en el pecho, tratando de decidir qué hacer. La situación era tan surrealista que mi hermana tardó en procesar lo que estaba ocurriendo. El hombre estaba malherido, eso era claro. Su ropa estaba manchada de sangre, con cortes profundos en el abdomen y el costado. Parecía haber sido apuñalado varias veces, y aunque estaba en estado de pánico, no le prestaba atención a mi hermana, ni siquiera parecía percatarse de su presencia. En lugar de eso, seguía gritando y suplicando ayuda.
como si no le importara nada más que su propio dolor y miedo. Mi hermana, a pesar de su terror, comenzó a darse cuenta de que el hombre no tenía intenciones de atacarla. Con cada grito, sus súplicas parecían llenarse de un dolor desgarrador, como si solo buscara ser escuchado. Sin embargo, no se acercó de inmediato. Sabía que solo porque estuviera herido, no significaba que no pudiera representar un peligro. En su mente pasaban miles de pensamientos contradictorios. ¿Y si está desesperado y me ataca? Srenia preguntaba. Pero también sintió lástima por él. Finalmente tomó una decisión, y desde una distancia segura, observó al hombre con más atención. Era un tipo común en apariencia, alguien que no llamaría la atención en absoluto. Llevaba una camiseta normal, jeans gastados y zapatillas deportivas. Su corte de cabello, sencillo y descuidado, no tenía nada especial. Sin embargo, su aspecto común contrastaba brutalmente con la escena de horror que protagonizaba. Su piel estaba pálida, y cada vez que exhalaba, el sonido de su respiración era más pesado y desgarrador. Mi hermana, finalmente convencida de que el hombre no iba a hacerle daño, decidió actuar. Se acercó un poco más, sin dejar de observarlo con cautela, y le preguntó con voz temblorosa si estaba bien, aunque la respuesta era más que evidente. En lugar de responder directamente, el hombre siguió gritando, sus palabras entrecortadas por la desesperación. Fue entonces cuando mi hermana decidió que no podía perder más tiempo. Con las manos temblorosas, cogió el teléfono y llamó a la policía. Unos minutos después, aunque parecieron una eternidad, se escuchó el ruido de las sirenas acercándose. De repente, una ráfaga de movimiento y luces de emergencia rodearon la casa. Los policías y paramédicos irrumpieron por la misma puerta del garaje, y al ver al hombre ensangrentado en el sofá, se lanzaron inmediatamente hacia él, para administrarle primeros auxilios. Mientras los paramédicos trataban de estabilizarlo, los oficiales aseguraban el perímetro de la casa y empezaron a inspeccionar la zona en busca de cualquier evidencia de lo que había ocurrido. La policía le explicó a mi hermana que el hombre había intentado hacer una transacción de drogas en el extremo de nuestra calle de tierra. La situación se había descontrolado rápidamente, y como consecuencia, lo apuñalaron varias veces. Al parecer, nuestra casa fue la primera que vio con la puerta del garaje abierta, y en su desesperación corrió hacia allí en busca de ayuda. Por increíble que pareciera, nuestra casa se convirtió en su último refugio en medio de la desgracia. Más tarde, cuando la situación se calmó un poco, mi hermana y yo nos enteramos de un detalle que nos conmovió profundamente. Aquel hombre tenía un bebé pequeño en casa y estaba luchando por salir adelante. Al recordar sus gritos desgarradores y la forma en que pedía ayuda, pensamos que tal vez no era un mal tipo, solo alguien que había tomado malas decisiones en un momento de desesperación. Tal vez ese grito de ayuda en nuestro sofá fue el resultado de alguien que, por una vez, no veía otra salida. Desde ese día, mis padres se volvieron extremadamente cuidadosos con la puerta del garaje, asegurándose siempre de que quedara bien cerrada. Para mi hermana, sin embargo, esa mañana quedó marcada en su memoria como una experiencia que le recordó cuán impredecible y aterrador puede ser el mundo. Cuando tenía 17 o 18 años, vivía en casa con mis padres. Mi papá es ingeniero y viaja mucho. Cuando mis hermanos y yo éramos más pequeños, mi mamá se quedaba en casa para cuidarnos, pero como mi hermano y mi hermana ya se habían independizado, le aseguré a mis padres que no me importaría tener la casa solo para mí. No perdieron tiempo en empezar a dejarme solo enseguida. Realmente no era un problema. No tenía problemas para entretenerme con una película en los ridículamente potentes altavoces de mis padres o cocinándome pasta con salsa de carne. Solo cuando me iba a la cama empezaba a sentir que el ambiente se volvía raro y un poco espeluznante. No importa dónde estés, estar solo convierte cualquier lugar en una escena de película de terror. Y si agregas silencio y el hecho de que quieres dormir, surge un miedo real en cualquiera. Una noche estaba durmiendo en mi habitación cuando, de repente, me desperté y vi a un hombre de pie sobre mí con lo que parecía la linterna de un celular apuntando directamente hacia mí. Creo recordar que grité, «Hey», swingo, aunque tal vez solo lo pensé. El hombre me preguntó, «¿Vive aquí John?», con una voz de alguien mayor.
Era una situación tan incómoda ya que estaba en la cama medio desnudo, como un idiota. No hay ningún John en mi familia, así que no sabía qué decir. Miré 2 veces para asegurarme de lo que veía y mientras lo hacía, el tipo desapareció de la habitación. Creí escuchar sus pasos bajando por el pasillo, y aún podía ver un poco del reflejo de la linterna volviendo hacia mí. En este punto, mi corazón latía a toda prisa. Me levanté rápidamente y revisé la puerta que estaba cerrada. Agarré el bate de softball que tenía en mi armario y me quedé de pie, lo que pareció una eternidad, contemplando si abrir la puerta y salir de un salto. Cabe decir que como la puerta estaba cerrada, empecé a preguntarme si había sido real o si tal vez fue algo que soñé. Empecé a recordar sobre la parálisis del sueño. Algo entra en tu habitación y no puedes moverte. A veces incluso puede treparse encima de ti, pero yo no estaba paralizado. De hecho, mover la cabeza fue lo que permitió que él desapareciera en primer lugar. Todo me incomodó profundamente. Cuando finalmente salí al pasillo, estaba helado, como si hubiera escarcha. Todas las puertas estaban abiertas, incluida la puerta principal, y el gato que normalmente duerme en el baño ya no estaba. Toda la experiencia fue tan surrealista porque había pasado entre 5 y 10 minutos convenciéndome de que solo había sido un sueño. Pero todas las puertas abiertas eran una prueba indiscutible de que había habido algún tipo de entrada. Sin embargo, no podía aceptar lo que me había sucedido en la cama. ¿Vive aquí John? Esa voz extraña de hombre mayor resonaba en mi cabeza. Llamé a la policía, pero, como era de esperarse, no sirvió de mucho. No encontraron señales de intruso ni rastro de aquel tal John al que el hombre llamaba. Esto fue hace décadas, en una zona rural del sur profundo. Tenía 6 o 7 años y llevaba tiempo fastidiando a mis padres, que ambos trabajaban para que me dejaran ser un niño con llave y no ir a la odiada guardería después de la escuela. Finalmente cedieron y decidieron que mi primer día solo en casa sería el día de la conferencia de padres y maestros, que era un día de medio turno que se acercaba en unos días. Repasamos los distintos escenarios inventados por mi mamá de qué hacer si... Demostré que sabía sus números de teléfono, el de la policía y el de los bomberos, y acepté llamarlos inmediatamente al llegar a casa. Estaba muy emocionado. Finalmente llegó el día, y fui solo a casa en el autobús escolar. Recuerdo que el corazón me latía con fuerza mientras girábamos hacia mi calle. Era algo tan mágico llegar a casa a media mañana en un día de primavera, y me sentía muy adulto. Mi bicicleta, el lago a un par de kilómetros y el bosque, todo me llamaba. Pero primero, por supuesto, tenía que llamar a mi mamá. Desbloqueé la puerta y entré, y me sorprendió el hecho de que algo se sentía diferente. Llamé a su oficina para avisarle que estaba sano y salvo y, casi como un comentario al margen, le pregunté, ¿qué hicieron con el estéreo? ¿Cómo que el estéreo?, me respondió. Los altavoces están aquí, con los cables sueltos a su lado. Oh, supongo que papá lo está reorganizando, puedo escucharlo arriba. Tu papá no está en casa, escúchame. Deja el teléfono y corre a la casa de Andy. No te detengas por nada. Llámame cuando llegues allí. En cuanto procesé lo que dijo, escuché pasos bajando las escaleras. Me di cuenta de que estaba solo con un desconocido en la casa. Salí disparado y mientras corría hacia la entrada del camino, vi a 2 tipos sucios saliendo de la casa. Resulta que llegué justo en medio de un robo. Se habían llevado algunos medicamentos, algunos zapatos y ropa interior de mi mamá, nuestro estéreo y un montón de discos, incluyendo mi favorito, el álbum de John Denver con los Muppets. Todo está bien cuando termina bien, pero vaya, fue una locura. En 1999 era una niña de 14 años que vivía en Las Vegas, Nevada, con mis padres y 2 hermanos mayores. A menudo llegaba a casa después de la escuela, y me quedaba sola durante un par de horas. Todos en mi familia tenían un trabajo de día, por lo que nadie estaba en casa hasta alrededor de las 5 de la tarde, todos los días de la semana, de lunes a viernes. Una tarde, oí timbre en la puerta. Al mirar a través de la ventana que estaba en la puerta, vi que era uno de los amigos de mi hermano, así que abrí la puerta para saludarle, ya que le conocía.
Le dije que mi hermano no estaba en casa y le pregunté si sabía dónde podía encontrarle. Dijo que sabía que mi hermano no estaba allí y que mi hermano le había dicho que podía venir a mi casa a recoger algo de su dormitorio. Le dejé entrar y le dije que podía ir al dormitorio y coger lo que había venido a buscar. Yo era ingenua, estúpida e inocente. El amigo de mi hermano me agarró por la espalda, me dio la vuelta y me aprisionó contra la pared. Me agarró por detrás, me dio la vuelta y me apretó contra la pared con su cuerpo. Era muy fácil para él sostenerme allí. Primero intentó besarme. Le dije que no y seguí dando vueltas a mi cara lejos de él. Le rogué que me dejara ir. Estaba en estado de pánico total. Solo me sonrió. Me agarró fuerte de los brazos y mantuvo su cuerpo. Me apretaba tanto contra la pared que apenas podía moverme. Entonces empezó a tirar con fuerza de mi blusa. Con una mano tiró tan fuerte de mi blusa que se desgarró y empezó a agarrarme los pechos. Me estaba sujetando y por fin pude moverme un poco, así que aproveché la oportunidad. Me las arreglé para salir de debajo de él, y en cuanto me liberé fui corriendo por el pasillo hasta el dormitorio. Creo que debió de dudar un poco, porque no me atrapó de inmediato, pero podía oírlo. Corrí todo el camino hasta la habitación de mis padres al final del pasillo, y cuando entré en la habitación me lancé sobre la cama para llegar al otro lado, donde mi padre dormía. Yo sabía dónde estaba el revólver, calibre 357 Magnum, cargado que mi padre tenía y guardaba debajo de la cama. Agarré la pistola y salí de detrás de la cama. El amigo de mi hermano acababa de entrar en el dormitorio. Levanté la pistola con las dos manos. A los 10 años me enseñaron a disparar esa pistola, así que tenía mucha confianza cuando la empuñaba. El tipo debió haber visto esa confianza en mis ojos, porque inmediatamente dejó de venir hacia mí. Sus ojos se abrieron de par en par y se puso pálido como un fantasma. Se dio la vuelta y salió corriendo de la casa. Sé que me salvé de un destino terrible. Me di cuenta de que había sido demasiado confiada y estúpida. Crecí mucho ese día. Nunca le dije a mis padres lo que pasó. Mi yo ingenua pensó que me meterían en problemas o algo así, y yo no quería eso realmente. He oído que esto es algo muy común entre las víctimas de abuso y cosas así. Luego hablé con mi hermano y le dije, lo que tu amigo había venido a hacer a casa era conseguir droga. Y después me enteré de que mi hermano le vendía drogas a sus amigos. Por suerte nunca volví a ver a ese tipo, y nunca volví a abrir la puerta cuando estaba sola en casa. Pero aprendí una valiosa lección.